Bastante generoso, un plato increíble y vean toda la porción que tenemos. Y ahora sí, lo que más me encanta, vamos a probar, a ver qué tal nos quedó. Bueno, pues manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es que en nuestra receta nos piden 2 litros de caldo de pollo. Si quieres evitarte el rollo de estar haciendo tu caldo, lo primero que podemos hacer es ir al supermercado y comprar 2 litros de caldo de pollo, ¿ok? Entonces, ahora sí, yo en esta ocasión tengo ya aquí mi utensilio y vamos a agitarlo previamente, ¿no? Digo, es muy sencillo. Si ustedes quisieran hacer el caldo, pues ya podemos armar otro videíto en donde les expliquemos diferentes tipos de fondos, ¿no? Claro, oscuro, para que ustedes también puedan aprender. Y obviamente nunca se va a comparar un fondo hecho en casa a que hagamos algo comprado. Entonces, ahora sí, voy a agregar en frío en mi utensilio 2 litros de caldo de pollo. Recuerda que hay que tener mucho cuidado con la sal porque estos pues ya vienen previamente sazonados. Entonces, ahí está, vamos a agregar 1 litro. ¿Por qué vamos a ocupar 2 litros? Porque vamos a hacer 1 kilo de arroz. Entonces, en esas porciones nos vamos a ir. Y ahora sí, vamos a agregar el segundo. Y para sazonar, este paso es súper importante porque si nuestro caldo no queda con un amarillo intenso, pues quiere decir que vamos a reprobar y nuestra paella va a quedar como muy desabrida y va a parecer como un arroz a la jardinera en lugar que tenga como ese color amarillo vibrante. Y pues bueno, ustedes ya pueden encontrar distintos tipos de sazonadores. Yo voy a ocupar este que ya viene condimentado, ya obviamente tiene el azafrán, pero si ustedes, por ejemplo, al buscarlo no encuentran este tipo de condimentos, no se preocupen, hay distintas maneras. Uno es que pues también ya lo venden así, ¿no? Y para utilizarlo les voy a enseñar cómo activarlo para que tenga un gran sabor. El único punto es que este es un poco más costoso y vamos a ocupar un poquito más de cantidad para ponerlo amarillo. O la otra es que compremos literal la raíz, la rayemos y lo agreguemos a nuestro caldo. Para esta porción a mí me gusta ocupar aproximadamente 3 sobres, depende de cada quien, ¿no? Y también la marca del consomé que ustedes pues vayan a comprar, porque hay unos que ya vienen como con su toquecito de sal y otros que están más insípidos. Vamos a agregarlo aquí, ¿no? Creo que esta es como que la parte más sencilla, sin embargo, desde mi punto de vista, pues es la más importante porque si aquí no sabe bien, ya fracasamos. Van a tener la paella súper colorida, pero súper desabrida. Entonces, no queremos eso. Recuerda que obviamente vamos a tener distintos tipos de carne. Entonces, es súper importante que no lo dejemos tan salado porque todo va a estar previamente, pues, condimentado. Entonces, vamos a encender. Si es en la estufa, pues recuerda que puede ser a fuego alto al inicio porque lo vamos a llevar a que silbe nuestra válvula para poder rectificar el sazón y lo vamos a dejar reposar. Voy a ocupar una potencia del 9, ahí está, voy a retirar eso y en lo que vamos a integrarlo perfectamente bien. Y fíjate, de por sí este tipo de consomé se ve como opaco, ¿no? No es como cristalino, se ve como turbio, pero está muy bueno. Fíjate cómo ya en automático se ve totalmente amarillo. Si ya tienes en ese punto, va a ser un éxito. O sea, no sabemos cómo quede la cocción, pero de que te va a quedar amarilla, te va a quedar amarilla. Entonces, eso ya es un avance. En este momento todavía no voy a agregar sal, ¿ok? Vamos a tapar y vamos a subir la válvula. Y previamente, si tú todavía quieres que tenga como los pedacitos de azafrán, aquí lo tenemos, ¿no? Fíjate bien lo que vamos a hacer. Es importante que le demos un poco de calor. Entonces me voy a ir a la estufa, ahí está. Y lo voy a poner un poquito, no lo voy a llevar a un término de tostarlo, solamente queremos que le dé un poquito de calor, pues para que obviamente saque como su sabor y le dé como ese toque especial. Entonces ahí está, este salto te lo puedes saltar. Este paso podrías no ponérselo y tampoco va a afectar. Fíjate cómo fue muy poquito, ya empieza como a soltar ese aroma del azafrán y vamos a ponérselo ahí, vamos a moverlo perfectamente bien, integramos y vamos a tapar. Vamos a esperar unos segundos para que nuestra
válvula haga la función de que ya está en la temperatura ideal, rectifiquemos el sazón y vamos a reservar nuestro caldo. Oigan, pues ya está silbando nuestra válvula y ya está súper alocada y es momento de rectificar nuestro sazón. Ahí está. Y vamos a probar a ver qué tal está y debemos de tenerla en el punto de sal. Oigan, ¿sí me alcanzan a ver? Porque siento que aquí ya estoy como entre las cosas. Vamos a moverlo súper bien y ahora sí tengan mucho cuidado, vamos a probar cómo está y aquí ya nos debe de gustar, debe de tener saborcito, debe de tener, como les decía, en el punto de sal y vamos a reservar. Vamos a ver. Vamos a agregar, bueno, yo en este caso solamente voy a agregar un poquito de sal. Ahí está, de preferencia sal de grano, si no, pues está bien. Voy a integrar y con la temperatura pues vamos a dejar que la sal haga su parte. Y ahora sí, teniendo listo nuestro caldo, vamos a tapar, vamos a reservar y vamos con nuestro siguiente paso. Listo, pues ahora sí, el siguiente paso va a ser que vamos a empezar con el sellado de nuestras carnes. Y vamos a poner a precalentar nuestra paellera. Vamos a ver, si ustedes van a estar en la estufa, la temperatura debe de ser a fuego alto. Y yo aquí le voy a dar potencia de 8 y en lo que se precalienta vamos a salpimentar perfectamente bien nuestro pollo y nuestras costillas. Una recomendación súper importante es que cuando ustedes vayan a ocupar cualquier tipo de carne, traten que los cortes sean similares en tamaño. Yo en esta ocasión estoy ocupando cubos medianos y lo mismo voy a hacer con el pollo. Aquí yo estoy ocupando pechuga de pollo, pero lo pueden hacer con muslos, ¿no? Si a ustedes no les gusta un tanto la pechuga, lo pueden hacer con muslo. Mientras se precalienta, vamos a salpimentarla perfectamente bien, ahí está. Es súper importante este paso porque lo que queremos es que cada ingrediente en nuestra paella tenga su sabor, su toque. Entonces, la sal y pimienta nos van a apoyar justo para que cada uno sepa a lo que debe de saber. Ahí está, voy a poner un poquito de sal, vamos a poner un toque de pimienta y vamos a revisar que nuestra paellera ya esté perfectamente a temperatura. Vamos a sazonarlo súper bien por todos los lados, ahí está. Y en este momento ustedes sí pueden estar como en el mismo lugar teniendo el pollo crudo y la carne. Sin embargo, si yo tuviera el pollo crudo con algo que ya no va a pasar por algún sellado o ya va a estar, hay que tener muchísimo cuidado porque podríamos tener pues una contaminación cruzada. Entonces ya está bien, voy a lavarme las manos para poder sazonarlo del otro lado. Ahí está, vamos a salpimentarlo perfectamente bien. Y ahora sí, vamos del otro lado. Y mientras tanto, ahí está. Esta costilla pues no tiene nada de huesito, pero si ustedes quieren poner de huesito, pues es súper importante que también respetemos los tamaños. Ahí nos guiaríamos un poquito del tamaño del corte del hueso para poder hacer todas nuestras carnes del mismo tamaño. Recuerden que es súper importante que el trozo de carne no esté tan grande, de tal manera que cuando nosotros nos llevemos un bocado a la boca, quepa perfectamente bien. Vamos a revisar, ya está agarrando temperatura, unos minutitos más para poder sellar. Buenísimo, ustedes pueden checar si ya está lista su paellera tocándolo aquí. Si este círculo ya está súper caliente, lo podemos empezar a sellar o bien hagamos la prueba de agua. Fíjense bien, ahí ya se encapsuló, lo que quiere decir es de que ya está la temperatura ideal para que podamos sellar. Siempre es importante que en las preparaciones con carne selles las carnes perfectamente bien. ¿Por qué? Porque eso va a apoyar que los jugos estén dentro de la carne y tengan una consistencia muchísimo más jugosa. Entonces tengo bastante buen tamaño. Vamos a empezar a agregar nuestras costillas. Al inicio recuerda que siempre se va a pegar, mira, si yo intento pues está pegada, entonces déjala que solita se desprenda y no vamos a ocupar en este momento grasa adicional para sellar. Si a ti te gusta que quede como en un término un poquito frita, pues obviamente sí puedes ocupar un poco más de aceite que el que ya tiene pues las propias carnes. Ahí está, vamos a ponerlo bastante bien y vamos a sellarlo por todos lados. Y pues miren, en este momento todavía tengo espacio suficiente para poder sellarlos
juntos. Entonces vamos a aprovechar y sellemos de una vez nuestra pechuga. Ahí está. Obviamente si tú tienes un poquito más de cantidad, vas a empezar siempre sellando la que tiene un poquito más de grasa, que en este caso son nuestras costillas, y después nuestra pechuga. Al momento de sellar hay dos opciones, puedes tú bajarle la potencia o en este caso el fuego para que sea muchísimo más rápido el sellado, y una vez que termines de colocar tus carnes, lo que puedes hacer es que puedes medio tapar para que sea muchísimo más fácil para ti el tema del sellado. Recuerda que cuando se trata de sellados, lo más importante es que no tapes por completo para que no se desjuguen. ¿Ok? Entonces vamos a darle unos minutos y fíjate bien. Si tú ves que ya se empieza a despegar solita, como esta carne, fíjate cómo ya está perfectamente el sellado. Y lo que queremos es que esté sellado por todos los lados. Vamos a empezar a girar, ¿no? Si todavía ves que le falta, mira, ya por aquí también está el pollo. Y eso lo vamos a hacer con toda la carne hasta que quede perfectamente sellado y ten ya listo un bowl para poder reservar nuestras carnes. Listo, ya pasaron unos minutitos de que ya estuve sellando por todos los lados y ahora sí, vamos a retirar nuestras costillas y nuestra pechuga de pollo. Ahí está, aquí ya está sellada, no importa que pues obviamente las junte. El pollo es importante que solamente en cuanto lo hayas sellado perfectamente por todos los lados, como se ve aquí, retires. No vamos a hacer la cocción completa en este momento de la carne, únicamente es el sellado. Y pues obviamente te vas a dar cuenta que se empieza a quedar un poquito de residuo, obviamente de las carnes. No pasa nada, esto le va a dar un sabor increíble a nuestra paella. Y ahora sí, lo siguiente, vamos a agregar nuestra chistorra. Ahí está, ¿no? Pues si te fijas está como en un corte no tan chiquito, lo hicimos sesgadito, tú lo puedes hacer en círculos, bueno, en rodajas, lo puedes hacer un poquito más grande, pero nunca que sea tan grande que al momento de llevarlo a la boca pues vaya a ser ahí algo súper incómodo. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Si sientes que ya perdió temperatura tu utensilio, vamos a subirle al fuego, o en este caso voy a subirle a la potencia número 5 y vamos a sofreírla para que justo los siguientes ingredientes se sofrían con el sabor de la chistorra y la grasita de nuestra costilla y nuestras pechugas. Listo, fíjense bien, mi chistorra ya está, de hecho soltó bastante grasita, que esto me va a apoyar a que pues obviamente no agregue como aceite adicional. Vamos a quitarla y además, bueno, está increíble. Si tú crees que es demasiado, puedes quitar como el exceso. Yo la voy a ocupar así para no agregar como más aceite de oliva y todo. Y ya está. Y ahora sí, ya tengo aquí reservadas mis proteínas. Y ahora el siguiente paso es que justo vamos a bajarle un poquito la potencia. Ahí está, o el fuego. Y vamos a agregar primero nuestro ajo. Ahí está. Y recuerda que para la parte del ajo es súper importante que no se te vaya a quemar, porque si se te quema el ajo lo que va a ocurrir es que se va a amargar, ¿no? Y ya aquí vamos a entrar en el debate que si la paella lleva cebolla o no, pues no. Lamento informarte, ¿no? A los que son amantes de la cebolla, pues podrías ponérsela. La verdad es que creo que hay bastantes estilos de paella y todas son válidas, pero realmente una verdadera paella hay que evitar el uso de la cebolla. Vamos a sofreír nuestro ajo, de hecho esto va a ser como muy rápido, tengo muy buena potencia, muy buena temperatura, ¿no? Con esta parrilla de inducción y ahí está, ya se sofrió y de repente vas a decir, oye, pero pues qué onda, ya hiciste ahí un cochinero, está todo pegado, no que no se pega nada. Tranquilos, porque bueno, aquí ya huele delicioso, ¿no? Se selló, está deli realmente el ajo. Y ahora sí, fíjate muy bien, vamos a agregar nuestro jitomate que es en cubos pequeños. Le quitamos las semillas, ¿no? Digo, si ya estás a la carrera y dijiste, ya ni modo, se me fueron las semillas, no te preocupes, yo lo hago un tanto más por presentación. Y vamos a pasar el jitomate por toda la superficie. Lo que queremos es que pierda humedad y que nos apoye a quitar evidentemente todo eso que se pegó y eso va a dar un sabor increíble. Vamos a estarle moviendo aquí tal vez por un par de minutos
para que nos quite por completo lo que está pegado, que además se deshidrate para irnos con el siguiente paso. Ya pasaron un par de minutos y fíjate cómo se ve el jitomate que ya perdió humedad, pero además fíjate lo que te decía. Ya todo el residuo de nuestro sellado ya se quitó, ¿no? Ya quedó aquí y ya está en este jitomate. Ya que lo veas que queda como puré, que se está desprendiendo la cáscara, es el momento ideal para nuestro siguiente paso. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Esta parte es súper importante que te la tomes muy en serio para que se sazone súper bien el jitomate y nos quede delicioso. Oye, pero después no va a aparecer una arroz a la mexicana con el jitomate, es magia, o sea, ni siquiera lo vas a notar que está el jitomate. Y ahora sí, ahí tengo pues obviamente mi jitomate que ya está listo y vamos a agregar en este momento el arroz, que es un arroz precocido, ahí está. No lo enjuagues para que no se apelmace todo, no estoy agregando pues 1 kilo de arroz. Hay distintas marcas, ¿no? Pero todos los que digan que son para paella, quiere decir que tienen un poquito más de consistencia, te va a apoyar más. Y por la cantidad de líquido y el tiempo de cocción, no se va a pegar y tampoco se va a batir. Vamos a integrar perfectamente bien nuestro arroz con nuestro jitomate. Oigan, es que ya se me hace agua a la boca porque en verdad tú te vas a sorprender y vas a dejar de ir a esos lugares, ¿no? Que crees que está deliciosa la paella, pero yo te lo apuesto que después de que la hagas en casa y sigas esta receta, nunca más vas a salir a comprar una paella, porque además el tiempo es rapidísimo. Ahí está mi arroz perfectamente integrado. Ahora sí voy a agregar mis proteínas, ahí están, perfecto, ¿no? Ahí tenemos el ruido, no pasa nada, es en vivo. Ahí anda una duendecilla, ¿no? No le importó. Ahí está, fíjense bien. Oye, pero no muevas tanto el arroz porque se va a batir. No pasa nada. Nada de eso. Eso no va a ocurrir. Y pues mira, ahí ya tengo listas las proteínas, ya las integré muy bien. Y ahora sí, es el momento de agregar nuestro caldo. Y perfecto, me voy a apoyar de un cucharón, lo tengo por acá. Y vamos a empezar a agregar el caldo. Intégralo bien. Si tienes duda de cómo quedó el sazón, esta es tu última oportunidad para checar. ¿Sabes qué? Si está medio pálido, está medio triste, o sabes qué, no sabe a nada, es el momento. Y ahora sí, vamos a empezar a agregar nuestro caldo hasta verter toda la cantidad de los 2 litros de caldo previamente sazonado. Ya están aquí nuestros 2 litros de caldo. Ahora sí, integré perfectamente bien el arroz, las proteínas y nuestro caldo. Y ahora sí, vamos a tapar. Subimos la válvula, si estás en la estufa, subimos el fuego a temperatura alta. Voy a darle la potencia número 8 y ahora sí vamos a empezar, esperar a que silbe para poder decorar nuestra paella. Perfecto, ya comenzó a silbar y ahora sí, si quieres puedes bajar un poquito la temperatura en tu estufa y aquí voy a bajar un poco la potencia y llegó el momento de decorar tu paella. Como lo pongamos en este momento, es como realmente al momento de abrir va a quedar. Recuerda que pues de la vista nace el amor y que en la comida es súper importante cómo se ve nuestro platillo. Entonces, ahora sí, ya tengo aquí mis pimientos, ¿no? Una recomendación es que ocupes pues este tipo de color de pimientos. No vayas a ocupar el verde porque este es más como para un alambre, otro tipo de preparación. Y pues ahora sí, la inspiración en este momento, pongan al más creativo en la casa y vamos a decorar perfectamente nuestra paella para seguir el siguiente paso. Ya casi estoy terminando, ahora también ya estoy poniendo las almejas. Todo lo que no venga previamente precocido, en este momento lo debemos agregar. Ahora, si a ti no te importa, ¿no? La cocción de pronto es, no, ¿sabes qué? Yo de una vez voy a agregar todo, incluyendo los mariscos. Está perfecto, solo toma en cuenta que podemos llegar a sobrecocer nuestros mariscos. Ahora sí, vamos a agregar un poquito de chícharo. Ahí está. Que tenga colorcito. Yo creo que con eso es más que suficiente. Y ahora sí, vamos a tapar y vamos a darle 10 minutos de cocción. Y a los 10 minutos vamos a abrir para agregar el resto de los ingredientes. Está silbando nuestra válvula y ahora sí vamos a bajar la potencia o el fuego hasta que deje de silbar. Bajamos la válvula y le vamos a dar 10 minutos de cocción.
Pasaron 10 minutos y ahora sí vamos a despegar. Fíjense bien qué bonito. Vean nada más los colores que tiene la paella, pero todavía no terminamos. Y ahora sí viene el acomodo de nuestros mejillones. Vamos a poner el pulpo y también el camarón. Entonces sí, vamos a acomodar y fíjense súper bien cómo la mayoría de nuestras almejas ya abrieron. Vamos a acomodar cada uno de nuestros mejillones. También vamos a acomodar el pulpo y nuestros camarones. Ya puse mis camarones y ahora sí vamos a agregar nuestro pulpo. Si les agarra la tentación y ya no lo quieren poner, se vale, se vale. Pueden seguir la otra receta y ahí va a estar perfectamente bien. Oigan, esta receta ya va a estar en el canal para que la chequen. Es cocción de pulpo en olla de presión en minutos para que la revisen, porque si no van a estar como perdidos. Oye, pero ¿cómo puso el pulpo? Y por último vamos a ponerle solamente un toque de perejil, ¿no? No son tacos, no se vayan a emocionar. Solamente para que tenga como el saborcito. Y ahora sí. En este punto, si se sienten cómodos, nada más revisen la cantidad de líquido y se van a dar cuenta que aún es suficiente. Y le vamos a dar los últimos 10 minutos de cocción para que tenga su tiempo de reposo. Ya pasaron los otros 10 minutos, en total le dimos 20 minutos de cocción y vamos a revisar qué tal está nuestro grano del arroz. Entonces vamos a abrir. Y vean nada más los colores, o sea, se ve increíble. El camarón está en una cocción perfecta. Y aquí es en donde vamos a revisar si todavía tiene líquido. Y lo más importante es probar cómo está el grano. Se ve entero, no está batido, como les dije, raramente, ¿no? Tendríamos que tener muy mala suerte para que se bata. Pero revisen bien cómo la mayoría de las almejas se abrió, también los mejillones. Y ojo, si alguna de ellas no abrió, es mejor quitarla, no la vayan a abrir, mejor no la vamos a comer. Vamos a revisar el arroz. Está perfecto. Y en este caso, en mi paella ya solamente le voy a dar 5 minutos de reposo. Ya no vamos a ponerle el fuego y va a estar lista para poderse servir. Y ahora sí, llegó el momento. Pasaron 5 minutos de reposo y ahora sí vamos a ver qué tal quedó nuestra paella. Vamos a ver. Vean los colores, están increíbles. Vean nada más los camarones, creo que todo se ve en una cocción perfecta. Y bueno, aquí lo único que tienen que checar y es una recomendación es que si alguna de las almejas o mejillones no abrió, por favor, esas no se las coman. Y ahora sí, el momento de la verdad, vamos a servir. Y bueno, vean nada más qué increíble. Vean el color. Bueno, vean nada más la caída del arroz, está increíble. Y pues bueno, para que sea un plato súper generoso, pues traten de servir de todo. Vamos a ponerle un par de mejillones para que se vea bien. No sé ustedes, yo creo que hoy voy a comer súper bien. Ya era hora, me tienen aquí casi en ayunas, ahí va. Y vamos a agregar un poquito de todo. Y además es increíble porque todavía tiene pues humedad nuestro arroz y eso está fenomenal. Y ahora sí, fíjense bien cómo rinde, o sea, es un plato bastante generoso, un plato increíble y vean toda la porción que tenemos. Y ahora sí, lo que más me encanta, vamos a probar, a ver qué tal nos quedó. Está increíblemente deliciosa. Listo, quedó delicioso. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y además activar la campanita. Hasta la siguiente.